a Él escucha bien y te hará brillar. Hermanita Gabriela, por favor, adelante. Gracias, Pablo. Buenos días a todos amigos. Le vamos a dar el tiempo a la hermanita Gloria para la primera oración y la hermanita Juliet con una pequeña escritura. Y luego continuamos con la hermosa clase con la hermanita Marta Lucía Mora. Buenos días, hermanos, con todos. Vamos a hacer la oración. Querido amado y amado Padre Celestial, le agradecemos esta nueva oportunidad, Padre, que nos da de reunirnos para poder nutrirnos, para poder estudiarnos de su Evangelio, de su magnífica palabra. Le suplicamos, Padre, la compañía de su Santo Espíritu para que pueda inspirar al Maestro en esta clase que nos dará y a nosotros nos ayude a entender el mensaje que nos enviará y sobre todo, Padre, ayúdenos por favor a ponerlo en práctica, que sea de beneficio para nuestra vida y la vida de nuestros hermanos, nuestra familia. Todo esto se lo pedimos humildemente en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenos días, amigos. Hoy quiero compartir con ustedes una escritura que me di cuenta que se repite. Estamos estudiando este año el Antiguo Testamento y hay muchas escrituras que se repiten tanto en el libro de Mormón como en la Biblia. Y quiero compartir con ustedes Deuteronomios 8:2, en la cual dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para ponerte a prueba, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hace un momento tuvimos nuestra oración y en esa oración mencionamos de poder recordar el plan de Dios. Hace unos minutos todos pudimos escuchar este hermoso himno que preparó nuestra querida maestra, donde podemos recordar a nuestro Salvador y su expiación. Y es lo que nosotros debemos hacer, no solamente cada domingo, sino todos los días de nuestra vida, en cada momento, en todas las cosas, en todo lugar. Y esto me ayuda a recordar cuando tengo pruebas en mi vida, recuerdo por qué Dios las pone. Y quiero recordarle lo que dice Deuteronomio 8:2, para humillarte, para ponerte a prueba, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y que cada uno de nosotros también pueda recordar eso, porque cuando yo recuerdo que el Señor me está poniendo a prueba y desea ver qué es lo que hay en mi corazón, entonces mi reacción, mi respuesta hacia esa situación es diferente, y voy a aprender a confiar más en Él y en su poder. Testifico de que podemos recordarle con pequeñas cosas, cosas tan sencillas como
Me encanta mi anillo, Shows the Right, hace lo justo, porque es un recordatorio constante de que yo puedo hacerlo, puedo elegirlo a él en todo momento. Y así como yo tengo ese recordatorio, quizás ustedes hoy pueden elegir uno que les recuerde al Salvador Jesucristo. Les comparto estas cosas con mucho amor, diciéndole que el Padre Celestial nos ama, de que su plan de felicidad es perfecto para cada uno de nosotros. Sé con todo mi corazón de que Él es un Dios incomparable y de que estos recordatorios pequeños y sencillos nos permiten a nosotros saber de que Él nos ama, de que Él nos cuide, de que está presente en cada momento de nuestra vida. Y lo testifico con amor y gratitud en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Gracias, hermana Juliet, por la hermosa escritura. Le vamos a dar el tiempo a la hermanita Marta. Bienvenida, hermanita Solange Escudero, también esta mañana. Su tiempo, hermanita. Bienvenido a Gracias. Solange. bueno, queridos hermanos, gracias por estar aquí en este día tan especial y en el cual vamos a compartir un tema que está en las revistas de la iglesia. Entonces voy a compartir unas diapositivas para que podamos mirar nuestro tema del día de hoy. Hemos tenido un preámbulo muy apropiado para el tema que vamos a ver. Se llama prepararse para la Santa Cena durante toda la semana. Una de las razones principales por la que nos congregamos como santos de los últimos días en el día de reposo es para ofrecer nuestros sacramentos en el día santo del Señor. Tomamos estos emblemas, el agua y el pan, como representación de la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Al ser un día tan importante de la semana, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestro progreso espiritual. Y también es necesario hacer unas acciones antes del día domingo. La preparación es muy importante y debemos saber cómo hacerlo y cuáles son las bendiciones que obtendremos al obtener una preparación anticipada. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para la Santa Cena? ¿Qué ideas vienen a su cabeza? Y el hermano puede participar y ayudarnos. Claro, Marita, para la Santa Cena hay que llegar dignos también, ¿no? Hay que llegar arrepentidos por las cosas que podamos haber hecho, para que así puedan ser restituidos otros pecados o otras faltas, pienso yo. Muy bien, hermanito, así es, ¿no? Entonces la preparación tiene un objetivo importante y es aumentar el efecto y el poder de nuestra participación habitual en la sagrada ordenanza de la Santa Cena. Entonces vamos a mirar algunos aspectos de esa preparación. Ya nos compartió algunos el hermano José y ahora vamos a ver otros como los que ustedes tienen en pantalla. Entonces voy a pedirle a la hermanita Carla que nos ayude con la parte izquierda y en la parte derecha que nos ayude el hermano Ricardo. Adelante, hermanitos. Tiempo, fe, obediencia, recordar, resistir, perseverar. Tiempo, empezar cuanto antes. Fe, desarrollar una fe poderosa en Jesucristo, fortalecerla y mantenerla. Obediencia. Recordar el sacrificio expiatorio de Jesucristo, tener una sumisión perfecta y perseverante. Resistir, huir del pecado, resistir la tentación, perseverar, ser constante, tener determinación. Gracias. Entonces vemos que estas acciones pueden ser pequeñas y sencillas, pero ustedes saben que por medio de cosas pequeñas se logran grandes propósitos.
Una parte importante de la preparación es tener ese tiempo en el cual nosotros nos preparamos. Es un tiempo que no se puede ni comprar, ni pedir prestado, tampoco se puede almacenar. Y es un tiempo preciso, el cual lo debemos utilizar cuanto antes. Entonces, si empezamos cuanto antes a prepararnos para el domingo, nuestra preparación debe empezar el mismo domingo en el cual hemos renovado nuestros convenios. La fe en la preparación es importante porque es esa fe que centramos en el poder de Jesucristo. Es una fe que nos ayuda a obedecer, una fe que debemos mantenerla viva y una fe que nos demuestra que creemos en que Jesucristo puede cambiarnos y perdonar nuestros pecados. Ahora, la obediencia también es importante en la preparación. Esa obediencia se demuestra día a día cuando nosotros tenemos esa sumisión perfecta, dice, y perseverante. Se utiliza la palabra perseverante para demostrar que no es por un minuto, por un instante, por un día a la semana, quizá el mismo domingo, sino que es una acción repetida en el tiempo. Ahora, recordar el sacrificio expiatorio de Jesucristo, esta palabra que habíamos visto en nuestro pensamiento espiritual y también en nuestro himno. ¿Qué recordamos de ese sacrificio? ¿Cuál es nuestra parte en ese sacrificio de Jesucristo? ¿Y qué logra Jesucristo al expiar nuestros pecados? Una parte que sigue y es un poco más grande quizá que las anteriores, y es resistir la tentación. Debemos decidir resistir la tentación anticipadamente, no cuando se presenta. ¿Por qué? Cuando lo hacemos de ese modo, tratamos de huir del pecado y de sus efectos. Entonces, todos estamos sometidos a la tentación, pero la decisión de resistir es de cada uno. Y ya en la preparación, la parte de perseverar es esa parte en la cual nosotros somos constantes, tenemos esa resolución, esa sumisión perfecta. Después de que nosotros hacemos todas esas acciones, vemos las bendiciones. ¿Cuáles creen ustedes que sean las bendiciones que obtenemos al prepararnos de este modo para la Santa Cena? ¿Qué piensa la hermana Gloria? Las bendiciones de la preparación, de este modo, ¿no? Bueno, la preparación para recibir la Santa Cena, yo regularmente hago una oración antes de salir de casa. Me arrepiento de los pecados que he cometido y los que a veces inconscientemente también uno puede haberlos cometido y no se da cuenta. Recordar la expiación de nuestro Salvador, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos reconciliarnos constantemente con el Padre. Y eso, hermanita, más que todo. Muchas gracias, hermanita. Y las bendiciones Gloria. las bendiciones me dice de la Santa Cena, tener el espíritu constante de nuestro Salvador. Así es, ¿no? Y si ustedes miran en la pantalla, quizás su lado izquierdo pueda representar un vaso que se va llenando paulatinamente. Cuando nos preparamos conscientemente, podemos elevar el nivel espiritual. Puede llegar la revelación personal. Podemos atesorar para nosotros tesoros de conocimiento espiritual. Y de esa manera caminamos hacia la luz. Entonces, cuán importante es que nosotros nos detengamos a prepararnos. Y no solamente en eso debemos pensar, sino también reflexionar sobre Jesucristo y renovar nuestro compromiso de vivir el Evangelio. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, hacemos convenios con el Señor. ¿Cuáles son esos convenios? ¿Pueden recordarlos en este momento? Quien los recuerde los puede compartir con nosotros, por favor. Miguelito, adelante. Los convenios son los tratados, los intercambios que tú das. Muy buenos días, Miguel Peña, presentándonos. Puede servir, hermana, como respuesta a los tratos, los convenios
las muestras de intercambio que tú le das al Padre a cambio de algo. Es como un trueque, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, pero de una manera más humilde. Tú pides y el Padre Celestial de una u otra forma. El compromiso del Evangelio no solamente es actuar bien, sino por nuestro propio criterio, sino al criterio del Padre Celestial. Y aún así, si tenemos una promesa, por así decirlo, esto nos va a facilitar poder llegar según el tiempo del Padre Celestial que venga a nosotros. Muchísimas gracias. Es cierto, ¿no? Lo que acaba de decir y compartir nuestro hermano. Esos trueques de decir el hermano, esos compromisos que hacemos a cambio de bendiciones, ¿no? Entonces, ¿a qué nos comprometemos? A tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él nos ha dado. A cambio, ¿qué recibimos? Su espíritu con nosotros, esa guía constante, ese amor incondicional, esa ayuda que nos guía. La Santa Cena del Señor debe ser el centro de atención sagrado y reconocible de nuestra experiencia semanal de adoración. Esa experiencia semanal de adoración se realiza en la casa del Señor, en nuestras capillas, que está dedicada especialmente para realizar esta sagrada ordenanza. Se realiza en todas partes del mundo y muchos de los hijos de Dios tomamos la Santa Cena. En la Santa Cena se demuestra a Jesucristo como ese Cordero, ¿no? Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, la imagen más antigua y tal vez la más comúnmente reconocida de la tradición religiosa de su pueblo, el Cordero del sacrificio para la expiación de los pecados. Recordemos un poco cómo se hacían los sacrificios anteriormente, pues Jehová le indicó a Israel la manera de ofrecer sacrificios para remisión de pecados. Él los instruyó de manera precisa la manera en la cual debían ofrecer un cordero, las características que este cordero debía tener y qué debían hacer con la sangre, qué debía hacer el sacerdote, quien oficiaba para poder perdonar los pecados del pueblo. Y de esa manera, ese sacrificio que antes se ofrecía por medio de animales y de la sangre de los animales, la cual se colocaba en el altar, en los cuernos del altar. Los cuernos representaban el poder y esto representaba a Jesucristo, quien tiene el poder de perdonar toda clase de pecados. Entonces, desde la antigüedad se nos mostró la manera de la cual se ofrecería un sacrificio futuro, y era el sacrificio de Jesucristo mismo, quien daría su sangre, su vida, para el perdón de todos los pecados de la humanidad. Cuando Jesucristo tomó el pan y lo partió, y tomó la copa y la bendijo, estaba presentándose a sí mismo como el Cordero de Dios. Actualmente ya no ofrecemos sacrificios de animales y ya el Señor nos pide otra clase de sacrificio. ¿Saben ustedes cuál es ese sacrificio? Mi hermanita Carla, ¿nos ayuda con esa parte? Sí, dice, bueno, acerca de la diferencia del sacrificio, pensaba, estaba en el de ahora, es como despojarnos de lo que, despojarnos de las cosas que nos alejan de ser más como Él, dejar de lado nuestro medio natural, nuestras debilidades, nuestras distracciones, despojarnos de todo lo que de repente nos agrada, pero que no es tan bueno y puede llegar a ser un sacrificio. Exacto, ¿no? Y nos apoyamos en las palabras del presidente, el Elder Russell
Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles. Y él dijo, después del sacrificio supremo del Salvador, la ordenanza de la Santa Cena reemplazó a la del sacrificio. Ese cambio puso el centro de atención no en el animal de una persona, sino en la persona misma. En un sentido, el sacrificio cambió de la ofrenda al oferente. En vez de que el Señor requiera nuestros animales y granos, ahora desea que nos despojemos de toda impiedad. El elder Neil A. Maxwell, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo, el verdadero sacrificio personal no ha consistido nunca en poner un animal sobre el altar, sino en la disposición de poner en el altar el animal que está dentro de nosotros y dejar que se consuma. Tal como nos decía nuestra hermanita Carla, si hay algo que nos agrada, un pecado favorito por ahí, del cual no nos despojamos y nos cuesta dejarlo, es ese el sacrificio que ahora desea. Un corazón humilde, quebrantado, un espíritu contrito, una disposición más determinada a estar cumpliendo con lo que nos indica nuestro Salvador que debemos hacer. Entonces, esos momentos reverentes pueden llegar a ser sagrados para nosotros. Los hacemos sagrados en la manera y en la actitud que nosotros tenemos cuando participamos de la Santa Cena, cuando procuramos pensar conscientemente en nuestro Salvador, cuando hacemos esos compromisos y estamos dispuestos, como dice la oración de la Santa Cena. ¿A qué estamos dispuestos? Quizá estamos dispuestos a servir, a cambiar, a bendecir a otras personas. Ahora, aunque este momento puede ser tan sagrado, a nuestra cabeza pueden llegar diferentes pensamientos. Esos pensamientos, dice ahí, errantes, y no solo pensamientos, sino preocupaciones durante la administración de esta ordenanza. Tal vez a muchos nos ha pasado eso, que mientras están bendiciendo la Santa Cena, mientras el diácono se dispone a ofrecernos con la bandeja, sea el pan o el agua, nuestros pensamientos no están enfocados en ese momento. Entonces, ahora la invitación es abandonar toda esa clase de pensamientos y dirigir nuestros pensamientos y nuestra mirada hacia nuestro Salvador. Debemos preparar la mente y el corazón para adorar de la manera que al Señor le agrada. Nos preparamos mediante los himnos, los cantamos, pensamos en el mensaje que trae el himno, cuál es la doctrina que aprendemos mientras cantamos. Cuando vamos a la iglesia, vamos preparados con la ropa de domingo. De esa manera demostramos que adoramos al Padre, que valoramos el sacrificio que Jesucristo ha hecho. Nos presentamos ante Él, no solo de manera externa, sino también de manera interna, de una forma digna. Quizá no seamos perfectos porque estamos en ese proceso, pero sí estamos dispuestos a obedecer. Y así la Santa Cena puede ayudarnos a llegar santos. Esta palabra santos significa una persona que es apartada del mundo, que está consagrada para servir a Dios, que trata de ayudar a otros y a la obra del Señor para que se logren los propósitos que Él tiene para sus hijos. Y nosotros somos ese pueblo escogido, ese tesoro, esas personas, no por ser la nación más grande, dijo en las Escrituras, sino porque a Él le agradó que nosotros pudiéramos elegir a Él y no las cosas del mundo. Entonces, ya terminando con estos consejos que nos da la hermana Molly, en su artículo ella nos dice, procuren seguir a Cristo en todo lo que hagan. Procuren pensar en Él antes de actuar y decir, ¿le agradará al Señor que yo haga estas cosas? ¿Cómo lo haría Jesucristo?
Cuando nosotros pensamos en Él, tratamos de vivir como Él. Y luego dice, hagan un esfuerzo de asistir a la reunión sacramental. A veces el domingo pueden surgir diferentes invitaciones, quizá ustedes digan, trabajé toda la semana y el domingo deseo dormir, deseo descansar porque estoy cansado y como el día domingo es de reposo, entonces no hay nada de malo en que me quede dormido y no vaya a la reunión. Quizá algunos digan, no, es que este domingo yo quiero dedicarlo a mi familia y también es algo bueno, porque no tengo otro tiempo, solamente el domingo. Entonces, ustedes son sus propios agentes, pero debemos pensar en que primero debemos adorar a Dios. Él ha dicho, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Y también Jesucristo resumió la ley como amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero si pongo primero mis intereses antes que a Dios, entonces no haré ese esfuerzo para asistir a la reunión y quizá otras personas estén antes que Dios. Luego debemos reflexionar en las bendiciones de la semana, cómo el Señor nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha alimentado y debemos entonces, por medio de esas bendiciones, tratar de cumplirle también a Él, ¿no? Ahora, reflexionar en los errores. Todos tenemos errores, pero cuán importante es, como dice el elder Michael Dunn, llegar a ser un 1% mejores cada día. No se requiere un 100%. Con un 1% basta, pero si lo hacemos día tras día, al final de un mes veremos cómo esos errores han disminuido notablemente. El arrepentimiento también es importante y es un don que el Señor nos ha dado para poder cambiar. Hacer un plan para mejorar nos asegura que vamos a tener éxito. Y luego recordar que ese arrepentimiento es un proceso feliz y no es un acontecimiento triste de un solo día, sino que es esa carrera en la cual nosotros cada día vamos mejorando. Orar con intención, pedir perdón es lo que el Señor le agrada, ¿no? Ir con un verdadero propósito a esas reuniones sacramentales. Y por último, quiero dejarles esta frase que dice, todo aquel que tiene un verdadero deseo de participar de este alimento espiritual, recibe consuelo y felicidad. Sé con todo mi corazón que este momento tan sagrado, que es el de tomar la Santa Cena, nos da la oportunidad de acercarnos a Dios, de mejorar espiritualmente, de dejar en Él todas nuestras angustias. He sentido en esos momentos como Jesucristo viene, conversa, me da ánimo, pone su brazo sobre mi hombro, me dice, todos tus pecados ahora son perdonados, vuelve a comenzar. Pues eso es lo que hace la Santa Cena para nosotros, volvernos nuevas criaturas. Y comparto con ustedes estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanita Marta. Amén. Antes de que termine, por favor, quería compartir solamente un pensamiento redondeando de la parte del perdón. Cuando nosotros asistimos a la Santa Cena, podemos sentir el perdón de los pecados. Si antes de la reunión hemos tomado el tiempo para arrepentirnos, como lo decía nuestra hermanita, podemos salir sintiéndonos limpios y puros. Limpios y puros. La Santa Cena renueva el proceso del perdón. Cada domingo cuando se sirve la Santa Cena, es una ceremonia, ¿no?, para renovar el proceso del perdón, el proceso de los convenios que realizamos cuando nos bautizamos. Cada domingo uno se purifica para que con el tiempo, cuando, por ejemplo, dejemos de existir, cuando
estemos ya con nuestro Padre Celestial, crucemos el velo, estemos con el espíritu limpio. Tenemos que participar dignamente de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque nos permite que nos sintamos como el pueblo del rey Benjamín, quienes estaban llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia, de corazón, porque estaban en el camino del Evangelio de nuestro Padre Celestial. Nada más eso quería compartir. Le paso la posta a la maestra Gabriela. Gracias, Pablo, por este complemento y gracias, hermanita, por la poderosa clase. Creo que todos hemos salido muy edificados y con muchos deseos de seguir los pasos. Gracias por la claridad con la que ha podido expresar todo ello y por su testimonio que también nos ha fortalecido mucho. Gracias a todos, amigos, que nos acompañan esta mañana. Y vamos a terminar este espacio tan hermoso con una oración. ¿Hay alguna persona voluntaria que quiera cerrar esta mañana con una oración? Hermanita Carla, ¿la podrías ofrecer mi persona? Por supuesto, hermanita Marta. Muchísimas gracias. Ya, hermanita. Bondadoso Padre Celestial, esta mañana tus hijos estamos sumamente agradecidos por darnos un día más de vida, por darnos ánimos y fuerzas para seguir adelante. Y también te agradecemos por la clase de hoy, por nuestra maestra, por todos los hermanos que hacen posible que día a día podamos recibir el alimento espiritual. Te agradecemos infinitamente, Señor, por los mensajes, por recordarnos de renovar tus convenios cada semana. Y te agradecemos por limpiar cada semana nuestra mente, nuestro cuerpo por medio de la Santa Cena. Y te pedimos que nos acompañes en este día con tu Santo Espíritu, que nos ayudes a actuar con sabiduría, con entendimiento, con amor, con misericordia. Y estas cosas te las pido en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermanita hermosa. Entonces, a la voz de 3, vamos a tomar una fotito. La voz de 5, ¿no? 5, 4, todos los que quieran poner una reacción. 5, 4, 3. Reacción o 2. prender su cámara. Pablo, si nos podías apoyar con la fotito, por favor. Creo que estás en la supuesto, PC, ¿cierto? Claro. 4, Camacho, 3, te voy a borrar por la foto. 2, 1. Ya. Porque ese sí, compadre. Listo, chicos. Dragones. Cuídense. Nos vemos mañana. Ya, Chao, chao. Amén. Nos vemos mañana, hermanos. Bendiciones.